Bueno, ahí ya estamos en YouTube. Dale, Pablo, más. Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a construir el triángulo RST con estos datos. El segmento RS mide 7 centímetros, el ángulo en T, el ángulo RTS mide 80 grados, y la altura en T mide 3 centímetros. Bien, entonces, ustedes vayan contándome qué fue lo que hicieron para la construcción y vamos a ir anotando el algoritmo entre todos. A ver quién se anima. Primero trazamos RS de 7 centímetros. Perfecto, trazo entonces RS que mide 7 centímetros, ¿me dijeron? Sí. Trazo entonces el segmento RS tal que RS sea de 7 centímetros. Bien, segundo paso. Trazamos la mediatriz. ¿La mediatriz? La mediatriz. Bien. A ver, ¿para qué trazaban la mediatriz? Bueno, es lo que yo hice por lo menos. Bueno, a ver, después, contame, sí. Y después tracé el ángulo. Con el compás me apoyé en R, tracé el ángulo de 80 grados. Trazaste el ángulo. A ver, vamos a hacer esta construcción en rojo como para ver que es algo, me dijiste. Trazo la mediatriz. El ángulo de 80, ¿me decís? Sí, de 80 grados. Bien, ¿y dónde lo trazaste ese ángulo? En R. En R. Acá 80 grados. ¿Qué estás construyendo acá? Un arco capaz. El arco capaz, bien. Trazo el ángulo, me dijiste, después. Agarré una escuadra, lo ¿Sí? puse encima de R y ahí obtuve 90 grados. Una perpendicular. Bien. Una recta perpendicular por R. ¿Y después? Después tracé el arco capaz, donde se cruza. Bien. No, Trazo. la perpendicular con la mediatriz, ahí es el punto, o el centro, el punto cero. Perfecto. Y este arco que yo tracé va a ser en punto O, ¿y el radio? La radio era de 3. ¿El radio de 3 centímetros? Sí. ¿Usaste estructura? Sí. Bien, o sea que combinaste ahí más lo que es el arco capaz y la altura. Sí. A ver el resto de los Por compañeros. lo menos lo que yo hice. Bien, está perfecto. ¿El resto de los compañeros qué hizo? Santiago me dictó todos los pasos que hizo hasta acá, hasta ubicar el punto O. Él después me dice, me apoyo en O y tomo los 3 centímetros de radio para trazar este arco de circunferencia. La circunferencia no tendría que ser de O a R o de O a S. De O a R o de O a S. Porque así te quedaría el arco capaz. Exacto, exactamente. ¿Sí? Acá lo que Santiago me había dicho es, bueno, los pasos para el arco capaz. Entonces, en el arco capaz, este arco de circunferencia es el que tiene centro en O y radio de O a R, como decía la compañera, o de O a S. Bien, entonces yo acá tengo todos los puntos S posibles, los T, perdón, posibles, en el que ven al segmento RS desde un ángulo de 80 grados. O sea que esta condición yo ya la puedo ubicar. Bien, entonces como punto 2, por lo que me dictó el compañero, lo que hizo fue trazar el arco capaz de segmento RS y ángulo 80 grados. Así que ya tengo esta condición del segmento RS 7 centímetros. Tengo cómo ubicar T para que el ángulo sea de 80 grados y cómo hago para ubicar la altura en T de
3 centímetros. Haciendo perpendiculares de NRS Perpendiculares, que midan hasta 4 centímetros. bien. Supónganle que acá puedo ubicar un punto de Profe. 4. Sí, ¿Y esas perpendiculares que usted trazó, pueden ir de cualquier lado? ¿O tienen que tener una medida específica? O sea, de RS, quiero decir, de la... pueden ir en cualquier lado. Es más, yo puedo extender acá RS para obtener la recta que contiene a RS y puedo trazarla acá. Perfectamente puedo trazarla acá, que mida 4 centímetros, lo mismo de este lado. Porque yo lo que voy a buscar son puntos que estén a 4 centímetros para después poder trazar una recta que cómo va a ser respecto a RS. Paralela. Una recta paralela. ¿Sí? Entonces, como ven, yo tracé, por ejemplo, este punto y este punto, sin que este, por ejemplo, cortara con el arco. Yo después lo que voy a ver es la recta paralela, en qué puntos va a cortar con mi arco capaz. ¿Sí? Entonces tengo esta intersección y esta otra intersección. Ahí yo qué puedo ubicar. La altura. T Puedo ubicar la altura, y el punto P. el punto T. Puedo ubicarte acá y puedo ubicarte acá. Yo lo ubico acá, cumple esa doble condición. Como está en dentro del arco capaz, va a medir 80 grados el ángulo que forme, y como está, también pertenece ese punto T a la recta paralela a una distancia de 3 centímetros, la altura en T va a ser 3 centímetros. Entonces yo puedo elegir trazar este triángulo y va a cumplir todas las condiciones que me pidió. Entonces, en el algoritmo dijimos, trazamos la recta, vamos a ponerle el nombre a esta recta, recta R, ¿sí? Para poder escribir. Trazo R paralela a RS, ¿sí? Vieron que yo acá puse estos paréntesis curvos, no los puse así rectos. Porque acuérdense que yo puedo extender RS y va a pasar a formar una recta. ¿Bien? Tal que la distancia de la recta R a la recta RS sea de ¿cuánto? Ahí ven, se perdía un poco. Lo pongo acá abajo. La distancia de R a RS, ¿de cuánto tiene que ser esa distancia? 4 centímetros. Yo tracé esta recta. Porque, perdón, yo acá puse 4, no sé por qué puse 4. ¿Se acuerdan que la altura son 3? 3. Ahí. Esta es de 3 centímetros. Y como punto 4, lo que hicimos, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Ubicamos T en la intersección ¿de quién? De la recta R y el arco capaz. Bien. T pertenece a R intersección el arco capaz de segmento RS y ángulo 80 grados. Bien, y después como último paso... Profe, para que me quede claro, al momento de copiar ¿cómo es esto? El algoritmo de construcción, ahí está. La 4 Sí, se escribe TERNA, así, ¿no? Como lo estoy diciendo yo. T, el punto T, pertenece, ¿se acuerdan Ajá. este signo? Esto significa la recta R, intersección, el arco capaz. Bien, gracias. Está, ya me O quedó pueden claro. ponerlo...
no se acuerdan, pueden poner. ¿A quién se le salió se le cumbia. escapó ahí? Pueden poner Como sea. también, ubico T en la intersección de R con el arco capaz. ¿Sí? Si ustedes no se acuerdan de los símbolos, igualmente, lo escriben. Bien. Y después, como último punto, ¿cuál sería? Después de que ubiqué T, ¿qué hago? Trazamos el triángulo RCT. Perfecto. Trazo o construyo O el triángulo RST. ¿Bien? Vieron que es práctica, pero no es difícil. Tienen que hacer varias construcciones como para poder ir haciéndolo. Vamos a ver ahora la otra. Miren a ver qué decía. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, después nos pedía otra construcción de un triángulo ABC. Teníamos que trazar el ABC y nos daban qué datos. AB, que era de... 6 centímetros. Bien. ¿Qué más? HC de 3 centímetros. ¿Qué era este HC? La altura. La altura de C. Bien. ¿Y qué más? Y la mediana de C de 4 centímetros. De 4 centímetros. Bien. El algoritmo. Bien. Ustedes vayan, como decimos, en el primer paso. Vayan diciéndome qué es por lo que construyeron o lo que trazaron. Primero una recta AB de 6 centímetros. Bien. AB de 6 centímetros, o sea, el primer paso es trazo el segmento AB tal que AB sea 6 centímetros. Bien. Después, así que esta condición ya la tengo. Lo mismo que antes, ubicar dos perpendiculares en AB para poder hacer HC de 3 centímetros. Bien. Tomo la distancia sobre dos rectas perpendiculares a 3 centímetros, como me dice la compañera. Trazo una recta paralela y acá, bueno, me quedo medio corrido. Todos los puntos que estén sobre esta recta van a medir 3 centímetros de AB. Bien, entonces como segundo paso vamos a volver a llamarla R. Trazo R tal que la distancia de esa recta R a la recta que contiene AB sea, como me dijo la compañera, 3 centímetros. ¿Qué más hicieron? Ahí ya tengo entonces esta condición. Ya tengo una recta donde puedo ubicar mi punto C y que la altura en C sea de 3 centímetros. La ¿Qué mediana. más hicieron? Bien, y para trazar la mediana, ¿cómo hicieron? Una mediatriz. Trazamos una mediatriz. ¿Para qué trazo esa mediatriz? Trazo la mediatriz. Porque en el punto donde se intersecta la mediatriz con la recta es el punto medio. Bien. Entonces el compañero me dice, este es el punto medio de AB. Entonces trazo la mediatriz del segmento AB. Bien, y ahí ubico ese punto medio. ¿Para qué me sirve ese punto medio? ¿Se acuerdan que la mediana, qué era la mediana? El segmento que unía el vértice en donde va a estar C
con el punto medio del segmento o del lado opuesto. Si yo ubico C por acá, el vértice en C, unión el punto medio de A, me va a dar la mediana. Y yo sé que ese segmento tiene que medir 4 centímetros. Entonces, como bien dijo Santiago, lo primero que hago es trazar la mediatriz, así me aseguro que este es el punto medio de AB. ¿Y cómo hago yo para encontrar todos los puntos que estén a una distancia de 4 centímetros de M? ¿Un arco capaz? ¿Un arco capaz? Acuérdense ¿Una que el arco... circunferencia? No, una circunferencia. Ahí está, bien. Una circunferencia. ¿De qué centro y qué radio? De centro. Tris y radio 4 era. Radio 4 y centro, ¿dónde, perdón? En la mediatriz. O sea, en la En mediana. el punto medio. Ahí. En el punto medio. Esto es. Ahí está. Está bien, está bien. En el punto medio que nombramos M. Entonces me ubico acá y voy a trazar, como dijeron las compañeras, este arco de circunferencia. Bien, o sea, yo trazo una circunferencia completa, pero como con esto me alcanza, solamente trazo el arco. Y donde se intersecte esa circunferencia con mi recta R, ¿a quién voy a poder ubicar? Así. Mediana. La C. El punto C. Por ejemplo, yo elijo ubicarlo ahí. Después, ¿qué hago? Este podría ser un C2. Trazar el triángulo ABC. Bien. Trazo el triángulo ABC. Y yo sé que esta recta, que va a ser la mediana en C, va a medir 4 centímetros, y que este ángulo, perdón, el ángulo no, que esta altura en C, la altura en C, va a medir 3 centímetros. Bien, entonces como cuarto paso, lo que hicimos después de trazar la mediana, fue trazar esa circunferencia que me dijeron. Trazo la circunferencia de centro en M y un radio de 4 centímetros. Como paso 5, nuevamente, como hicimos la vez anterior, C pertenece a la intersección ¿de quién? La circunferencia. De la Y la circunferencia. recta R. Perfecto. La recta R, intersección, la circunferencia de centro en M y radio 4 centímetros. Y después el último paso. Trazar el triángulo ABC. O construir. Perfecto. Construyo o trazo el triángulo ABC. ¿Bien? Bien, profe. Bueno. Y la última actividad sería muy similar, ¿verdad? Solamente que tendríamos un ángulo y la mediana. Pero como ya sabemos cómo ubicar el ángulo y cómo hacer para hallar todos los puntos donde la mediana en ese punto podría ser de una distancia dada o de un valor dado, ¿sí? Eso lo dejamos para ustedes. Y traten de apoyarse en este algoritmo que fuimos escribiendo como para entregarlo también con el algoritmo de construcción.